Ahora sí, buenas noches a todos. Hoy daremos comienzo a un nuevo ciclo del Seminario Anual de Escuela, de la Escuela Federal de Montevideo. En esta oportunidad le hemos dado el llamar las formaciones del analista, y en el día de hoy van a presentar sus textos Daniela González y Oscar Minami, y participará como lector Enrique Tenenbaum de la Escuela de Trilce de Buenos Aires, que está en esta oportunidad por Zoom. La actividad va a ser, bueno, de estas dos modalidades, por Zoom y virtual. Les pedimos a todas las personas que estén por Zoom que silencien su micrófono. Y bueno, damos comienzo a la lectura del texto de Daniela González. Gracias, Isabel. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por abrir la actividad, por estar acá, por aceptar la propuesta que hacemos de la Escuela Federal de Montevideo. Es una gran alegría para mí poder participar en la mesa con un colega querido de la escuela y con otro colega de Buenos Aires. Bueno, voy a empezar a leer el texto. Bien, gracias, Karina. El psicoanálisis es un estilo de vida. El término estilo proviene del latín stilus, que era el punzón con el cual se escribía antiguamente en las tablas enceradas. El estilo entonces deja una marca, escribe y se escribe. Freud, en su artículo sobre psicoterapia, toma de Leonardo da Vinci y la oposición del trabajo del artista per la via di core y per la via di levare, siendo este último el camino del psicoanálisis. Per la via di levare es la técnica que aplican los escultores, la de quitar el exceso del mármol para que emerja la forma verdadera de la obra. Esa técnica, paradójicamente, es la misma del estilo, del punzón que quita el exceso sobre la superficie lisa. Avanzado en su enseñanza, Lacan dirá: es mi estilo, lo siento, no puedo hacer nada al respecto. Mi estilo es lo que es. Les pido que hagan un esfuerzo. Tan solo añadiré que cualesquiera que sean las deficiencias que puedan intervenir debidas a mí personalmente, hay también en las dificultades de este estilo, quizás puedan entreverlo, algo que responde al propio objeto en cuestión. Durante muchos años fue formalizando al estilo como aquello que surge en más allá del sentido, en un punto de caída del objeto del fantasma, allí donde el sujeto, más que encontrar el sentido de su vida, se eclipsa. A partir de aquí, les propongo hacer un recorrido sobre el estilo, puntuando las coordenadas del saber inconsciente y del objeto causa. Pensemos un momento en aquellas situaciones donde se podría decir que son sujetos que en su modo de habitar reina la pulsión de muerte. El desgano y la apatía son su única ligadura. Se oponen o resisten a demandar un análisis. Andan por la vida desorientados, subjetivamente suspendidos de soñar, de metaforizar, donde en principio no habría lugar posible para leer las formaciones del inconsciente, y asimismo a un analista. Entiendo que en las complejidades de la práctica clínica es tarea del analista producir una lectura, ubicación de un signo que le dé una representación de objeto, apuntando a lo real del deseo. Ahora, no se trata que el analizante tome conciencia, porque eso sería un saber que corresponde a su verdad. Cuando la separación entre saber y verdad organiza la palabra de un analista que encarna los problemas del psicoanálisis, embarcándose en una enseñanza, produce un saber hueco,
hueco de verdad, un saber que se sabe de antemano, ese saber que se repite. Es decir, el estilo allí respondería a las advertencias de Lacan de no apresurarse a comprender. Podríamos preguntarnos si el rigor clínico implicaría llegar a una sola lectura. Me animo a decir que existen criterios para la lectura, lo cual indica que no todas son válidas ni equivalentes. Cuando al leer, escuchando, hay una vía entre el saber y el leer, que forma lectores. Esta vía ética es la única que un analista en posición analizante asume comprometido con su palabra ante otros. La cuestión no radica en imponer el análisis como un corset, sino en la producción de condiciones para que alguien pueda aprender que un análisis implica la conquista de un saber que siempre estuvo ahí. Sin duda, la importancia está en situar la orientación de un lugar que ya está, pero que aún es necesario producirlo en un discurso. Es decir, el porvenir del reconocimiento del deseo que advenga un sujeto advertido en su posición subjetiva. Podemos leer entonces que cercar un objeto evanescente, transmitir un valor de formación, evitando una lectura diagonal, son condiciones para que un estilo produzca un efecto indispensable, el suponer un saber. Lacan precisó que el lenguaje es la condición del inconsciente. En él, nuestro mensaje nos viene del otro. El principio de la enunciación emitida por nosotros recibió de otro interlocutor eminente su marca, en toda la connotación imaginaria y simbólica que conlleva. Apunta fundamentalmente a la cita con lo real de la letra, traza un surco que marca la vida. Nuestra experiencia nos enseña que el analista se forma en un dominio diferente de aquel que se sedimenta. El saber que le concierne es el del analizante, pero no es más que un saber textual que se despliega en una cadena significante, solo a través del sujeto supuesto al analista. Del saber supuesto al analista. Es precisamente de los escritos de Freud y de Lacan que surge otra escritura, la que se dice en un análisis, y desde allí opera la función deseo del analista. Se trata de ir de lo particular de una cura a lo universal del discurso, de un saber supuesto a un saber expuesto en práctica. Del lado analizante, la aceptación y reconocimiento de la existencia del inconsciente. Del lado del analista, se instala el sujeto supuesto. Que logra alcanzar otra relación con su propia falta, y por lo tanto, otra relación con el propio goce. Podemos pensar entonces que lo que tiene de problemática o enigmática la noción de estilo es que pone en juego el trazo absolutamente singular, la manera propia de cada sujeto de producirse y destituirse a sí mismo, sea en la creación de una obra artística o sea en la escritura de una experiencia analítica. Entonces, para el psicoanálisis, el estilo apunta a no dogmatizarlo en las relaciones a las complejidades de la vida, a sabiendas que el gran otro es tanto geográfico como epocal. En este sentido, cabe preguntarnos, ¿cómo alguien que se incorpora al discurso del otro se autoriza en su nombre y se vuelve autor? Recordemos cómo Lacan mismo va definiendo así su estilo.
y al estilo mismo como algo por estructura incurable, en la medida en que sus trazos responden al objeto causa. Lacan reconduce la clave del problema del estilo al final de su obertura. Del hombre al objeto A, y en particular al momento revelador de la caída de ese objeto, lo que nombrábamos antes como destitución del sujeto, nos recuerda cómo el estilo de sus escritos fue determinado por aquellos a los que se dirigieron, para que les sea preciso poner de su parte. Así, se desplaza la cuestión del estilo. No se trata del estilo de Lacan, sino de cuál es el estilo propicio para cada quien en la transmisión del psicoanálisis. Algo así, un nosotros en tanto cada uno. Para concluir, tomaré el estilo poético. Leeré un poema de Delmira Agustini. Lo inefable. Yo muero extrañamente. No me mata la vida, no me mata la muerte, no me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo como una herida. ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga a la vida, devorando alma y carne y no alcanza a dar flor? ¿Nunca llevaste dentro una estrella dormida que los abraza eternos y no da un fulgor? Bien, por ahí. Muchas gracias, Daniela. Ahora vamos a escuchar el trabajo de Oscar Vinal. Bueno, buenas, ahí también. Buenas noches. No hablamos nada, pero antes de presentar este texto, pero van a ver que hay muchas cosas en común. No dialogan, casi dicen cosas muy parecidas. Bueno, Es otra cosa. Sí, bueno. Es eso. Bueno. ¿Existe una formación del analista? ¿Formaciones de los analistas? ¿Formaciones del inconsciente? Freud plantea tres elementos que hacen a la formación y la práctica de un analista: el análisis personal, la supervisión y el estudio teórico. Lacan va a agregar sus tres: Base, Carter y Seminario, anudados por la escuela del cuarto. Las articulaciones o lecturas que se hagan de estos dispositivos de formación harán a la diversidad de maneras que existen de responder a las preguntas que nunca dejan de renovarse. ¿Qué es un psicoanalista? ¿Qué es una escuela de psicoanálisis? ¿Para qué existe? Si bien son todas condiciones importantes, no son idénticas. Hay una que parece ser fundante de tener un estatuto diferente a las demás. El analista deviene en su propio análisis. Así de simple y contundente. Ese es el punto donde todo confluye. Lacan parece señalar este camino cuando dice: nunca hablé de formación psicoanalítica, hablé de formaciones del inconsciente. No hay formación analítica, del análisis se desprende una experiencia, a la que es completamente errado calificar de didáctica. La experiencia no es didáctica, esto en diferencia a lo que se llamaba el análisis didáctico del análisis. Esto es en 1973, 6 años después de la proposición, cuando nombraba la propuesta del pase y la distinción entre grados y jerarquías en una escuela de psicoanálisis. Es solo en el propio análisis que se podrá elucidar algo del deseo del analista, pudiéndose cumplir esa función oportunamente, con razones singulares que podrá contar a otros, si lo eligen, en la experiencia del pase. Es en el propio análisis donde se produce el acto analítico, el pasaje de analizante a analista, un pasaje que se da a nivel del discurso que se habita. Es a partir de allí que se pondrán en juego una cantidad de dispositivos que ayudarán al analista a sostener su particular deseo. Voy a referirme a una cuestión que hace a uno de los modos de transmisión y formación del psicoanálisis, la que tiene que ver con el rol dedicado a los textos, al texto escrito.
atraviesan un aspecto importante de la formación, comenzando por el hecho de que es a través de la lectura que tenemos acceso a la enseñanza de Freud y Lacan principalmente. En algunas ocasiones, ha sido en mi caso, pero he escuchado a otros, el encuentro con determinados textos determina una cierta relación iniciática con el psicoanálisis, existiendo algunos textos fundantes para cada quien, a los que probablemente se vuelva ocasionalmente. Son aquellos que supieron dejar un resto, una letra que se resignificará más adelante. Si se habla de texto, no solamente se menciona la lectura, sino también su complemento instituible de escritura. El producir textos es una forma de hacer lazo y poder dar espacio a la palabra. Es cierto que Lacan eligió la vía de expresión oral, pero basta ver cualquier biblioteca de un psicoanalista o atender los libros que está leyendo para darse cuenta que es un medio importantísimo de transmisión. Partimos de la idea de que un texto porta un saber, pero ¿de qué saber se trata? En relación a los textos, a su escritura y lectura es necesario tomar ciertas decisiones, hacerse algunas preguntas que tendrán sus consecuencias. Como en toda producción escrita, y esto en el escribir, bueno, esto ocurre también a quien escribe una novela. Quien escribe de psicoanálisis está incluido en su escrito, inevitablemente. Hay un punto de enunciación que va a ser insoslayable, ya que solamente es posible escribir desde la propia experiencia, el análisis o la práctica, los descubrimientos o dificultades que se hayan encontrado en el camino. Se suele realizar una distinción entre textos más teóricos y textos más clínicos, pero no es una distinción que pueda sostenerse demasiado, ya que ambos terminan hablando sobre lo mismo, solo que usan distintas metáforas. Más que tipos de textos o de transmisión en general, estaríamos hablando de una cierta distinción de estilos. Y esto es central en la formación. El estilo. Única vía de formación que podemos transmitir a aquellos que nos siguen, dice Lacan en el psicoanálisis y su enseñanza. ¿Qué quiere decir? Los escritos de Lacan comienzan en su abertura diciendo: el estilo es el hombre mismo. Cita el discurso sobre el estilo de Buffon, que define el estilo como el orden y el movimiento que se ponen los pensamientos. Ese orden y ese movimiento será el que pueda darle cada uno al psicoanálisis. Finaliza diciendo: es el objeto quien responde a la pregunta sobre el estilo que planteamos de entrada. En ese lugar que designaba el hombre para Buffon, la llamamos la caída del sujeto, reveladora de lo que aísla, a la vez como causa del deseo en donde el sujeto se eclipsa y como sustentando al sujeto entre verdad y saber. Del itinerario de que estos escritos son jalones y del estilo determinado por aquellos a los que se dirigieron, quisiéramos llevar al lector a una consecuencia en la que sea preciso poner de su parte. Lacan pone aquí el acento en el lector, a quien pide básicamente que ponga de sí mismo en el interjuego entre verdad y saber, es decir, que lea desde su división subjetiva. Es una invitación a realizar un trabajo de lectura, letra a letra y entre líneas, que propicia Lacan a través de su estilo barroco y aforístico. Por eso quizá luego hará juego fonemático entre publicación y pubele, la basura, dado que el texto cae, quedando la letra. Pero no será necesario imitar el estilo de Lacan para acercarse al psicoanálisis, menos aún para escribir sobre él. El estilo no se limita en la transmisión, sino que toca todos los aspectos que hacen a la práctica. Cada quien hará lo que puede, tendrá su propio orden y movimiento. Sabrá hacer allí e inventará la manera en que pueda ser analista a partir de su autorización. En el otro extremo, no tan lejano, el de la lectura, nos encontramos ante una primera constatación. Más allá de las obras completas de Freud, de la producción de Lacan, con sus avatares editoriales, existe una gran producción de textos que crece año a año. Imaginemos una biblioteca que pudiera acaparar todo lo que se ha escrito sobre psicoanálisis desde los últimos 40 años. Y me refiero solamente a lo que pueda ser etiquetado como psicoanálisis lacaniano. ¿Todos esos textos tienen el mismo estatuto? ¿Todos merecen ser leídos? ¿O solamente se lee a Freud y Lacan? ¿Implican un avance para el psicoanálisis o una vuelta
sobre ciertas nociones que hace cada quien acerca de su propio recorrido. Las respuestas a estas preguntas tendrán sus consecuencias en la formación. La propuesta de Lacan del seminario o Descartes implica un cuestionamiento de los límites de la teoría, a la lectura, que como mencionábamos anteriormente, ponga en juego la dirección subjetiva del lector. Este límite al saber está dado por estructura, por el hecho de que el saber teórico, cuando está atravesado por la práctica, sostiene invariablemente cierto margen de lo real. Todo texto demanda una cierta relación con él. Y esas relaciones están en la base del trabajo de un analista frente al texto o de un grupo de estudio o carte frente al mismo. Cada una tendrá sus ventajas y sus riesgos. Muchas veces leemos a Lacan intentando comprender qué es lo que quiere decir. En este modo de leer fundamental para captar algo de la enseñanza lacaniana, uno corre el riesgo de quedarse enredado en su estilo. La dificultad de las nociones y múltiples referencias humanas. De hecho, nadie indica que necesariamente se avance a partir de ciertos puntos, como se puede avanzar en el estudio de una lengua. Sí se puede alcanzar un manejo de aspectos teóricos y contar con algunas definiciones que pueden ser útiles, pero aún así, siendo una enseñanza tan sinuosa que se desarrolló durante tantos años, se puede leer a Lacan intentando saber qué quiso decir indefinidamente. Hay otro modo, que es el de poder cuestionar el texto, hacerle preguntas. Esto implica usarlo como un pretexto, a modo de una partitura de la que uno puede desviarse, introduciendo sus propias variaciones a modo musical. Esta apropiación en poder servirse de un texto no es fácil, ya que depende de la relación que se tenga con el autor o con el maestro. Es un movimiento que implica cierto desinvestimiento imaginario y la introducción de un toque de estilo personal que permita delimitar de qué se puede servir y de qué no. El riesgo que se corre es que la referencia original quede tan remota que todo se disuelva progresivamente en lo anecdótico. Respecto a la elección de los textos, también se abren algunas preguntas que ya mencioné. No se podrá leer todo de esa gran biblioteca psicoanalítica, pero probablemente se pueda elegir. Incluso leer textos con los que no se está de acuerdo, o que pertenecen a otras maneras de entender el psicoanálisis que las propias. En esto vale remitirse a la contratapa de los escritos. Allí se prosigue un solo debate, el debate de las luces. El leer desde la controversia, críticamente, es algo que el mismo Lacan realizaba, cuando leía las publicaciones de la IPA y luego la comentaba en su seminario. No se ahorraba nada, pero marcaba una posición. Finalmente, la producción de los analistas hace avanzar el psicoanálisis. Avanza, de hecho, el psicoanálisis. Aquí es difícil no evocar el lapidario "no hay progreso" de Lacan. Lo que se gana a un lado se pierde del otro. Sí, lo que parece haber es un cierto anclaje del analista en los fundamentos de su práctica, en su estilo, en su época, ya que el tiempo histórico en el que le toca trabajar siempre va a presentar sus desafíos. Es probable entonces que cada psicoanalista pueda avanzar sobre ciertas preguntas o relanzarlas, hablando con otros, olvidándose quizá de que algunas ya se respondieron y otras no tienen más respuesta que la reescritura, insistir en el intento. Olvidos, lagunas, formaciones del inconsciente, que probablemente sean también formaciones de analistas. Gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a Enrique Querumba. Bueno, buenas noches. Primero quisiera saber si me escuchan y después hablo. ¿Están escuchando? Sí, perfectamente. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, entonces sí, nuevamente buenas noches. Muchas gracias por la invitación que me fue formulada por Daniela. Gracias por las presentaciones de Óscar y Daniela. Y es verdaderamente un gusto para mí estar presente en esta primera reunión del año del seminario de la Escuela Floriana de Montevideo. No sé cómo trabajaban años pasados. Yo participé como oyente de algunas reuniones del seminario donde habían exposiciones unipersonales. No sé si esto es un invento de este año o no, pero yo lo tomo como un invento.
invención de un nuevo dispositivo. Y leo que esta invención del nuevo dispositivo está en relación con el título del seminario, Formaciones del Analista. Es entonces un título controversial porque ubica, en principio, dos cuestiones. Una, que para la formación del analista es necesaria la invención. Y la otra es que es necesario también, a mi modo de entender, y tiene que ver, me parece, bastante con lo que Oscar traía del modo de lectura, que cuando citamos a Lacan, es interesante poder hacer de las citas, que las citas digan algo distinto de lo que ya está establecido como un significado conocido por todos. Oscar decía, citando a Lacan del 73, nunca hablé de formación analítica, hablé de formaciones del inconsciente. Y es probable que Lacan nunca haya hablado de formación analítica, pero sí habló de formación de los analistas y de la formación de un analista, en más de una ocasión. Entonces, esto digo como título controversial, porque nos pone de entrada a discutir con Lacan, es decir, a no tomarlo como, ¿qué quiso decir Lacan? A no tomarlo como un saber completo que hay que descifrar, sino como, bueno, aquel que ha hablado y escrito y nos ofrece, con su práctica de seminario fundamentalmente, la posibilidad de ubicarnos como analistas. Lacan decía que le hablaba a analistas supuestos, es decir, que nuestra tarea no es anotar todo lo que dijo Lacan, subrayar y repetirlo como loros, sino interpretarlo. Me parece que esto en la formación del analista es fundamental. Decía Oscar, bueno, yo leo de esta manera un poco como me va saliendo lo que fui escuchando. Decía que todo texto porta un saber. Yo cuando estaba preparándome para escucharlos, leí algunas notas sobre el tema de la formación del analista y me acordé, pensando en la invención del dispositivo, por un lado lo que decía Lacan en 78, cuando decía, llegado a ese punto, fracasado el pase, el psicoanálisis es intransmisible. Yo entiendo que es intransmisible de modo integral. Y agrega Lacan, por lo tanto, cada analista está forzado a reinventarlo. Bueno, okay, primero es cada analista, es decir, no hay algunos que están forzados a reinventar y otros que cómodamente esperan la reinvención por parte de los otros. Cada analista está forzado a reinventar el psicoanálisis. Ahora, ¿reinventarlo cómo? Recordaba una frase de Simón Rodríguez, que escribió hace hoy 180 años. Simón Rodríguez fue el maestro de Simón Bolívar. Les leo un brevísimo párrafo. La América española es original en sus instituciones y en su gobierno. Y originales sus medios de fundar unas, las instituciones, y otros, los gobiernos. Inventamos o erramos. La frase que ha devenido famosa de Simón Rodríguez, inventamos o erramos. Bueno, yo me voy a permitir con Lacan decir que esa disyunción no es tal, porque cuando inventamos, tomando la etimología de errancia de Lacan, no estamos produciendo un error, sino que estamos itinerando, estamos avanzando, estamos haciendo un recorrido. Yo entiendo así, entonces, lacanianamente la frase de Simón Rodríguez, ¿no? Rodríguez. Si no inventamos, erramos en el sentido que no hacemos errancia. Y la formación del analista, como la práctica de la institución del psicoanálisis o de la escuela, como la queramos llamar, necesariamente supone la invención y la errancia.
lectura diagonal, dijo Daniela, y coincido absolutamente con que nosotros no leemos como se leía a Freud, como leían los post-freudianos, la lectura cronológica de Freud. Algunos, seguramente más jóvenes que yo, no habrán pasado por ese periodo, otros quizás lo recuerden, era una práctica común. Se leía a Freud en forma cronológica. La lectura que propone Lacan en más de una ocasión no es una lectura cronológica, ni siquiera es una lectura de enunciados. Oscar lo dijo, ¿no? Lectura entre líneas. Entre irse nosotros solemos hablar de lecturas intersticiales. Pero lectura diagonal también es un modo de leer que lo encontramos en la lógica. Por ejemplo, cuando los griegos antiguos intentaban encontrar en el saber del esclavo cómo podía mensurarse cuál era el valor numérico de la diagonal de un cuadrado, justamente procedieron a inventar una lectura diagonal. Seguramente todos recordarán la descripción que hace Platón. Cantor, para fundar sus números transfinitos, también se fundaron en lectura diagonal. No hay manera acá, no es la ocasión tampoco de desarrollarlo, pero Lacan, cuando habla respecto del pase y del dilema de los prisioneros en el Seminario 21, habla de concluir de través. Una conclusión que no es directa. Cuando en el dilema de los prisioneros, el sofisma de los prisioneros, cada cual tiene que salir portando la verdad del disco que lleva en su espalda, su conclusión no es una conclusión lineal, sino que concluye de través, de una manera diagonal entre las conclusiones de los otros. Me parece, es mi lectura de lo que escuché hoy, que la formación de los analistas y la transmisión institucional necesariamente es diagonal, nunca puede ser recta, ni cuadrada, ni circular. Siempre supone cortes, empalmes, pasajes de un texto a otro, de un discurso a otro, para poder engarzar que lo que Daniela trajo de esa manera tan clara con su estilo es el estilo de cada cual. Y me preguntaba mientras escuchaba las exposiciones, si hay estilos institucionales. Pero cuando Oscar empieza a hablar, dijo, voy a decir cosas muy parecidas a las que dijo Daniela. Ahí me pregunté, pero entonces, ¿habrá una cuestión de estilo? No, los estilos son evidentemente muy distintos, porque, como Daniela lo traía también, indudablemente el estilo no es una identificación. No tiene cura porque no es una identificación, ni es un síntoma. Y si un fin de análisis supone identificarse al estilo del analista, no es un fin de análisis lacaniano. Cada cual habrá de encontrar su propio estilo, inimitable e incurable. Freud ya traía la cuestión del estilo en una carta a Fliess, donde le dice que está muy disgustado con el estilo con que escribió el chiste y su relación con el inconsciente. Y dice, agrega, bueno, que él lo escribió como el inconsciente se lo dictó, y que el estilo de ese libro tiene que ver con el objeto. Es decir, que la relación entre estilo y objeto está presente ya en Freud. No sé cómo voy de tiempo, díganme ustedes si tengo unos minutos más o me detengo aquí. Sí, ¿qué quieres? Si puedes acercar un poquito más el micrófono. Bueno, lo tengo pegado a los labios, más cerca no podría tenerlo. Si no me lo trago, no quiero tragármelo. No lo traes, Okay. pero acércalo. Bueno, ok. Transmisión y formación. Me parece que eso que quedó articulado muy precisamente en las exposiciones, porque hay la necesidad de un estilo en la transmisión, pero la transmisión no necesariamente va de la mano de la formación. ¿Qué quiero decir de la formación? Efectivamente, hay formaciones del inconsciente y cada analista devendrá justamente analista a partir de sus formaciones del inconsciente y de su trabajo de análisis.
Pero también hay una formación de escuela. Porque Lacan en la proposición de octubre, cuando dice que el AE es será aquel que habrá hecho el pase, porque demanda que la escuela garantice la relación de su práctica con la formación que ella dispensa. Entonces, entre formación y transmisión indudablemente hay una relación, aunque no son lo mismo. Y me parece que la pregunta que se hacía y nos acercaba a Óscar, acerca de si todos los textos de una hipotética biblioteca lacaniana tienen el mismo estatuto, ¿eh? Me parece que es una pregunta importante para avanzar respecto de transmisión de información. Cada cual lee los textos lo que lee y reinventa su práctica como la reinventa. Pero también me parece importante señalar, recordar, no sé cómo trabajan ustedes en la Escuela Floriana de Montevideo, la nominación de AME, de analista miembro de la escuela, pero sé que en algunas escuelas esa nominación surge a partir de la lectura de textos de los analistas miembros. Es decir, que suponen, como proponía su hipótesis Óscar, que el texto porta un saber, pero también porta una enunciación insoslayable. Y cómo escribir un texto, me parece que también viene a cuenta de cómo nos acercamos al texto cuando lo leemos. Porque no es lo mismo, en esa biblioteca del psicoanálisis, no son de la misma estofa los libros que resultan de la transcripción de la palabra hablada, supongamos un seminario que se transcribe y se publica, que aquel texto que es producto de una escritura. A mí me parece que hay una cuestión bastante diferente, ¿no?, entre una cuestión y la otra, que en la formación del analista debe tener un lugar, a mi juicio, que es la distinción entre el significante y la letra, fundamentalmente, que no son términos que hayan traído hoy ni Óscar ni Daniela, pero que todo el tiempo estaban, en mi modo de escucha, muy presentes. Bueno, me detengo aquí para que podamos seguir conversando entre todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Ahora abrimos un espacio de preguntas, comentarios. Para las personas que estén por Zoom pueden levantar la mano o anotar por chat. ¿No se escucha? Ajá. Bueno, que dimos un espacio para preguntas y comentarios. Y bueno, quienes quieran tomar la palabra por Zoom pueden avisarlo con la manito o escribirlo. Y también las personas del público pueden tomar la palabra. El público presente. ¿Cómo? Sí, que le había hecho una pregunta. Ajá. ¿Recuerdan? ¿Y cree que la escuela influye? Ajá. Bueno, sí, es una pregunta que estaba en el texto y lo recorté por los 10 minutos, pero también la dejé para contarles el porqué del título, ¿no? El título dice, lo vuelvo a leer, el psicoanálisis. ¿Es un estilo de vida? Y les cuento la anécdota de este título. Este título hace muchos años que lo traigo conmigo, y surge en mi trabajo de entrada a la escuela.
ahí surge este título, donde de alguna manera fui trabajando y situando el porqué de mi entrada a la escuela. Para los que no están, digamos, no saben, en la Escuela Freudiana lo que hacemos es, ahora es se solicita con una carta, ¿no? Esa carta va dirigida a un miembro de la escuela y allí se forma un dispositivo de escuchar ese trabajo de entrada, ese pedido en principio de entrada. Y en ese trabajo, a partir del dispositivo, es donde surge que yo me planteo qué lugar tenía para mí la escuela en ese momento para la formación. Y surge que justamente formaba parte de un estilo donde yo asumía que ese era un lugar propicio para avanzar en la formación con otros. Y con respecto a esto, puntualmente, si existe, si es posible, ¿no? En lo que tiene que ver con los discursos, tener un estilo que sea más propio de una institución, de una escuela, por un lado diría que sí, y por otro lado diría que no. Por el lado que no, es porque si no me contradigo conmigo misma al decir que es propio, es de cada quien el estilo. Pero cuando digo que sí, es que en la lectura y en el recorte de cada quien a la hora de leer el texto o de leer su propia clínica, en la transmisión de la clínica, hay de alguna forma un diálogo entre los textos. Los textos dialogan, ¿no? Y es ahí donde justamente me encuentro con la sorpresa de que Oscar también marcaba algo de esto de estar en un lugar, pero con otros, pero cada uno va a poder decir de su tiempo allí con la pregunta, ¿no? De situar enunciar su pregunta. Entonces, creo que sí, que no tiene que ver con algo característico como estructural, no hay una estructura, pero sí hay un sesgo que los textos van a dialogar. Por ejemplo, en un seminario anual de escuela, estamos hablando hoy de lo que estuvimos hablando en una tertulia hace poquito nomás en la escuela. Entonces, bien interesante cómo logramos cada uno situar también aquello que tiene que ver con la práctica y con la clínica ante otros, ¿no? Bueno, buena pregunta esa del rol de la institución o de la escuela en el estilo. Yo pienso más bien que es como un elemento, digamos, está bien, estamos acá, estamos hablando de este tema, digamos, mucho se pasa, vamos a estar todo el año con este ciclo, y eso sin duda tiene sus consecuencias. Hay una manera de leer que quizás uno encuentre en la institución, y que sea por eso, por lo que, bueno, cierta actividad, por la manera que lo entiende. Pero de ahí a que sea una característica como que define el estilo, me parece que el estilo como que es algo un poco más, algo más amplio en esto del orden y el movimiento que se le puede dar al pensamiento, que uno le puede dar al psicoanálisis. ¿No? Me parece como que sí. Hay una palabra que me gustó que dijiste, que fue eso de la sedimentación. Como que dijiste, una frase que decía, el analista se forma en un dominio diferente de aquel que se sedimenta. Pero si puedo preguntar, estoy acá ¿qué era lo que se inventaba? Y hablabas de la letra, del trazo, de la práctica, de qué. Me interesó esa frase. Disculpa, estaba Celia anotada, no sé si... No, pero... Contestar. Debo preguntar y entonces yo busco acá, Celia, preguntar nomás.
quienes vayan a intervenir del público tienen que acercarse al micrófono para que puedan escuchar quienes están en su. Bueno, gracias Oscar y Daniela. Enrique, por esta inauguración de este nuevo estilo que nos hemos dado para el SAI, que ya lleva sus buenos años. En realidad, esto que surgió tiene el comentario de lectura de Enrique y de los textos de Daniela y de Oscar. Efectivamente creo que sí hay una dicotomía, el estilo siempre en el orden de los singulares, particular, pero pensaba, las escuchaba hablar respecto de esta contradicción entre lo singular y el colectivo que puede armar una institución, en este caso las escuelas de psicoanálisis. Entonces pensaba, por ejemplo, cuando uno dice, no sé quién es, pero es música clásica. Ahora, luego no sé si es Bach o Mozart o Beethoven, pero hay un cierto estilo. Bueno, no sé quién es, pero es un impresionista. Puede ser Manet, puede ser, no sé. Quiero decir que uno puede a veces distinguir un cierto rasgo en común con las singularidades, porque no es lo mismo Van Gogh o Manet o Monet o Matisse o qué sé yo, o los hiperrealistas o las músicas, ¿no? Rock y pop, puedo distinguir el ritmo. Bien, eso era un comentario y la pregunta es para los de la mesa, ¿cuál es el valor que le otorgarían respecto de esto del estilo al valor de la escritura en la formación del analista, la formación del analista? No sé si hay alguna otra pregunta del público. Enrique. Hola. Bueno, gracias a los tres de la escuela que inicia este nuevo año de seminario de la escuela. Bueno, digamos que arrancamos con todo, con todas las preguntas bastante complejas de lo que tiene que ver con la formación y la transmisión, como bien explicaba mi tocayo de Buenos Aires hace un rato. La pregunta que me hacía es ¿por qué en la presentación de ustedes dos, de alguna manera, aparecía esta cuestión del estilo? Es decir, ¿cuál es el lugar del estilo en la formación? Algo de eso aparece prefigurado en la pregunta que va a hacer Celia respecto a la escritura. Citabas al principio, Daniela, Buffon, ¿no? ¿Quién lo citó? ¿Vos? Los dos. Bueno, bueno, con más razón entonces esta cuestión del estilo. En común hablar del estilo de su manera. Pero es el naturalista francés, que era Buffon, digamos, de esa frase, Lacan dice, el estilo es el hombre, la frase de Buffon dice, el estilo es el hombre mismo. Y de alguna manera pensaba que si pensamos hoy en día como es la cuestión del estilo y lo que espera tanto la crítica literaria como la ciencia misma, es que sea lo más fiel posible a una formalización que pueda ser transmisible para los demás. En ese sentido, el estilo que se le pide a la ciencia, o que la ciencia pide un estilo,
sea transmisible para todos. ¿Qué? A ver, ahora. Sin micrófono, ¿así está bien? ¿Por qué no lo puede? Porque ese micrófono es para que salga algo por ahí, pero supongo que lo otro es que salga de la laptop. Hay que acercarse a la laptop para que se escuche, no es el mismo. ¿Y el laptop no capta? No, el negro capta, el grito de salida, la laptop capta todo el ambiente del micrófono para el programa. En definitiva, ¿Nos has escuchado? ¿qué hago? A ver que los del Zoom contesten. Y hablate al otro lado. Bueno, no sé, estoy hablando de ustedes. Bueno. ¿Se escucha ahora? Sí, a ver si dice, no se escucha. ¿Eh? A ver si alguien del Zoom Alguien del conteste si chat. se escucha. Alguien del Zoom diga si se escucha o no. No sé, hola. Escucha, sí. Se escucha, pero se escuchan a mí, pero ¿A mí me escuchan? Sí. Bueno, no sé. Un Este poco cortado es. entrecortado, sí. Este estilo. Eso sí. Habla. Bueno, sigo. Lo que quiero decir es que la cuestión del estilo, digamos, nos compete a los analistas, les pregunto a ustedes, pura y exclusivamente en la dimensión de lo que es la transmisión, en eso que el analista, como bien traía Enrique, debe reinventar a su manera cada uno del psicoanálisis. Y en ese sentido creo que el joven Lacan, cuando trabajó sobre el estilo, trabajaba con literatura, Lacan, claro, el estilo decía, lo tomaba, por ejemplo, de los delirantes paranoicos, donde ahí había una transmisión y había un estilo, que ya desde el Romo se veía como prefigurado lo que él iba a hacer después, que lo que se debía transmitir tal vez era la cuestión del objeto. Y me parece que esto que les escuché a ustedes tres, me recordaba esta cuestión de que si hay una posibilidad de estilo para los analistas, independientemente de los que escribimos muy mal y de los que escriben muy bien, ahí también nos diferenciamos muchas personas. ¿Qué es bien y qué es mal? Bueno, es un Lo juicio transmisible, de valor que se hace uno mismo. Entonces, yo creo que ahí la cuestión pasa porque lo que tiene en común esto que plantearon ustedes del estilo es esta particularidad, no justamente de lograr una transmisión in toto, completa, sino que es la posibilidad de lo que decía, ¿no? De encontrarlo más en un delirio que en algo más estatuido científicamente para ser transmisible. Y respecto a lo que tiene que ver con si hay un estilo en común en una escuela de psicoanálisis, no, creo que no. Creo que ahí lo que hay es tal vez lecturas en común y interpretaciones de cada uno de aquellos que forman parte de esa institución, ¿no? Bueno, gracias. No sé si se escuchó o no, pero... Acá te escuchamos. Bueno, fueron Javier. Sí, pero... ¿Cómo? Quería agregar algo que en realidad lo venía pensando también y no quedó dicho acá. Creo que sí, lo que se puede leer en las transferencias de trabajo
es lo que fundamenta una lógica de lectura, ¿no? Y lo que fundamenta una lógica de lectura es el punto de enunciación del saber inconsciente de cada quien. Entonces, el análisis es fundamental a la hora de poder transmitir algo allí de ese saber, ¿no? Entonces, también está en qué lugar está cada quien con sus identificaciones, con el ideal, ¿no? Y a la hora de escribir, ¿por qué escribimos? Más que qué escribimos y sobre qué, es dar cuenta de una pregunta, de un interrogante que hace falta con el otro, que le hace falta al analista ponerse en falta con el otro. Y ahí es donde justamente surge la falta para que se produzca otra cosa, para hacer otra cosa, para que no quede un texto dogmático donde es un saber absoluto y es algo como una norma o como a veces lo decimos, pero bueno, pienso yo que falta todavía poder hacer algo allí, ¿no? En relación a otros discursos, ¿no? Nos ponemos a dialogar a través de otros discursos. Y eso apunta justamente a lo discursivo de cada quien, pero en nosotros, ¿no? Un otro, ¿no? Eso, bueno, por ahí. Sí. En cuanto a la escritura, yo al final pregunté algo que era como para capaz desarrollar una cosa nueva. Pero esto del avance del psicoanálisis, si existía un avance, si la escritura o la producción hacía avanzar. Y esta cuestión es, por ejemplo, no sé, ¿cuántos textos existen donde se define el inconsciente? El inconsciente lacaniano, el inconsciente freudiano, etc. ¿Cuántos textos hay donde se hace una lectura acerca de seminario? ¿Cuántos textos? Hay muchísimos, todo el tiempo. Se hacen textos, se escribe texto, hay una necesidad de escribir actual, ¿no? El tema es eso. Hace avanzar al que escribe, eso hace avanzar al que lo escucha, invita al que lo escucha a que pueda hacer sus propias preguntas, digamos, esto lo pienso en voz alta ahora. Pero esto me lleva a esta pregunta que yo decía de si los textos tienen el mismo estatuto. Porque hay textos que sí puede ser que se suelen tomar como, bueno, hay un saber en ese texto. Yo decía, bueno, ¿qué tipo de saber? Pero bueno, nada, me parece que quería hacer énfasis en esa cuestión, sobre todo en esto que decía Celia, de qué se hacía cuando se escribía, o por qué escribir. Entiendo que escribir es eso, es también hacer lazo, es todo lo que decimos siempre, es la letra, es transmitir, etc. Pero yo iba más a la pregunta acerca del escrito. Eso era donde me ubicaba, ¿no? Y las elecciones que toma uno al leer, al tomar un texto para trabajar. A ver si me quedo. No sé si Javier. Pongo la silla acá al costado, así no doy la espalda y capaz que se escucha mejor de la computadora. Sí, pero... A ver si ahí escuchan bien de la computadora también. Me despertaron un montón de preguntas en relación a un tema que a mí me apasiona y yo creo que a muchas personas también, que es esto del estilo, ¿no? Una de las preguntas que me hacía en relación a esta pregunta que te haces, Oscar, de esta supuesta biblioteca, era, bueno, sobre el estatuto de esos textos. Y Enrique lo que traía ahí era la diferencia entre textos que fueron establecidos de un seminario, por ejemplo, oral, y textos que fueron escritos. Entonces ahí empecé a pensar en estilos de cada uno, en el sentido de que uno no habla de la misma manera que escribe,
ni siquiera lee su propio texto en público de la misma manera en que habla, y tampoco es leído con el mismo estilo por los otros que con el que lo escribió. O sea que hay algo también siempre de la dimensión del otro, me parece, en el estilo. Yo creo que de eso algunos autores estaban como muy conscientes, ¿no? Recuerdo que Beckett insistía bastante en leer sus propios textos en la radio porque le importaba muchísimo transmitir como una musicalidad bien particular de lo que él escribía. Cortázar, por ejemplo, decía que escribía en tono de jazz. Y ahí empecé a pensar después en el análisis, esto que hablamos del estilo de cada analista, que creo que también hay matices con cada analizante o con cada paciente que lo tiene. Algo también se altera por ahí. Pero la pregunta que me suscitaba esto y que me dejaba medio que en un callejón sin salida, entonces generosamente la quería compartir con ustedes, es en el análisis. Entonces, ¿se trata de un estilo sin sujeto? Por ahí el micrófono. Bueno, en el chat hay un comentario bastante largo, que no sé si lo hace. No sé quién comenta, ¿eh? ¿Enrique? Bueno, le damos la palabra a Enrique Termenbauer. Sí, bueno, gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Este micrófono no pasa de esta noche, les aseguro. Pero bueno, pensaba en relación a lo que decía Javier y a lo que traía Oscar recién. Recordaba que en el seminario 20, en un capítulo de una sesión del seminario que Miller le pone como título La función de lo escrito, Lacan decía que el sujeto del inconsciente aprende a leer, pero que entre lo que el analista le enseña a leer y lo que después escribe no hay ninguna relación. Esto para poner una carta más respecto de la función del escrito y de la escritura del analista. Y a propósito de la transmisión y el estilo, leía estos días una entrevista a Mustafa Safwan, en donde él contaba que en un viaje a Egipto se dedicó a traducir justamente el libro de los chistes de Freud. Y se encontraba con algunos problemas, como por ejemplo, que en la lengua árabe la palabra consciente, la palabra inconsciente y la palabra sujeto no existen. Entonces él tenía que inventar términos para que pudiera entenderse de qué hablaba Freud. Pero eso no era lo más dificultoso. Lo que más dificultad le traía era traducir los chistes. Entonces inventó un dispositivo que era, él contaba los chistes traducidos y si producía risa, entonces había logrado transmitir algo. Parece que viene a cuenta de lo que están diciendo. Sí. Yo creo que en esto que vos decís, Javier, se me ocurre pensar en el efecto de estilo, ¿no? Entonces, cada efecto va a ser ahí en la dirección, ¿no? de una escucha, esto que dice Enrique, ¿no? De que es el sujeto del inconsciente que va a hablar y el que va a producir su propio texto, no el del analista, ¿no? Y después, recordemos que cuando el analista escribe, está en posición de analizante. Entonces, allí es otra el estilo va a ser otro, no va a ser el mismo estilo, ¿no? Y esto es lo que decía Oscar hace rato, es como, van a haber matices, ¿no? Donde cada posición va a decir del efecto de estilo, no es lo mismo que estamos causando nosotros acá, esto me despertaron, estuvo bueno ese despertar, bueno, algún efecto causó esta transmisión, ¿no? Porque creo que ahí es donde está el punto
¿no? de la transmisión en relación a lo que queremos decir. No se trata de sentarnos a enseñar, o sea, sentarnos que nosotros tenemos el saber de lo que decimos, sino que es como abrir justamente a una nueva producción. Si uno de todos los que están acá se va con una pregunta o se va formulando algo en relación a lo que estuvimos diciendo, ahí está la transmisión. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Álvaro, bueno. Adelante, Álvaro, que escribiste algo en el chat. ¿Querés decirlo? ¿Me escuchás? ¿Quién está sin micrófono? Ahora se me escucha. Sí, te ¿Me escuchamos. escucha? Sí. No, lo que estaba en el chat, hago una breve referencia que decía, hablaba de que esbozaba la idea de una transferencia al texto. Remito a lo que dice en el chat, ¿sí? Que quienes no conocimos a Lacan, podemos haber ingresado al discurso lacaniano a través de transferencias con distintos analistas a quienes después escuchamos hablar, pero también quizás por una relación al texto. ¿Sí? Y a continuación de eso, me viene bien lo que decía recién Daniela, acerca de que quien habla y quien escribe lo hace en posición analizante, cosa con la cual acuerdo. Y se me formó ahí, se me armó inmediatamente la pregunta, ¿en qué posición está quien lee? ¿Cómo? ¿En qué posición está el que lee o el que escucha? Claro. Quien habla o quien escribe está en posición analizante. ¿En qué posición está quien lee o quien escucha? Lo planteo lo dejo como pregunta. Solo eso. Gracias. Está bueno. Bueno, yo voy a hacer una intervención que se me acaba de ocurrir en relación a esto que vengo escuchando, y creo que tanto quien habla como quien escribe lo hace desde claramente no saber, o sea, desde el lugar del inconsciente. Y bueno, me viene la frase de Maventura que dice que escribe lo desconocido que uno lleva en sí mismo. Eso es lo que se consigue, eso o nada. Y creo que también cuando uno habla lo hace de ese lugar. Entonces, me parece que por eso, en alguna oportunidad, por ejemplo, me he encontrado con un texto que he escrito y lo siento como extraño, y creo que tiene que ver con eso, con que viene de un otro lugar. No sé si algo de eso. Creo que estamos cerca de la hora. Una intervención más, pero en unos minutos tenemos que entregar el salón. Yo quería insistir sobre lo del segmento. Porque esa frase, nuestra experiencia nos enseña es muy diferente a decir en qué se segmenta. A ver, ¿Cómo? ya que estamos hablando de... Nuestra experiencia nos enseña que el analista se forma un dominio diferente de aquel en que se sedimenta. Y acá hablaba de lo real de la letra de plaza. Pero me gustó la frase, pero quería como, no sé, preguntar. Como que hablaba de la práctica ahí, hablaba de lo que se escribe, de lo que queda. Sí, creo yo responder con lo que sigue, pero bueno, creo yo. Ahora después, ¿no? El saber que le concierne es el del analizante, que no es más que un saber textual, que se despliega en una cadena significante solo a través del saber supuesto al analista, ¿no? Lo que se va a sedimentar como función de analista es en lo que lee del texto del analizante. Es ahí donde en otro lugar.
Después le agrego, ¿no?, que es precisamente de los escritos de Freud y Lacan que surge otra escritura, ¿no?, la que se dice en un análisis, y desde allí opera la función deseo del analista. Se trata de ir de lo particular de la cura a lo universal del discurso. Y con esto recuerdo que, a ver, Lacan habla en muchos de sus textos sobre el estilo, habla en los escritos, en las formaciones del inconsciente, en el otro, y había una insistencia del público participante allí de que fuera más claro, como que aclarara un poco la forma de transmisión. Y él lo que decía era, bueno, abran sus entendederas, digamos, ¿no? Como que no se trataba de que el psicoanálisis no tiene el lugar de explicar y de buscar una comprensión, que pasa por otro lugar, como dice Isabel, ¿no? Daniela. Sí. Bueno. Me parece que creí escuchar lo que planteabas, cuando decía esto que se alimenta, justamente en una de las opciones, ¿no? Se alimenta que es el residuo. Esa, sí, yo lo digo al final, es verdad. El resto. El Sí, resto lo se que resta. transforma en otra cosa diferente a la que era, ¿no? Por ejemplo, el líquido de sedimento es la partícula. Sí. Es algo que se transforma. Sí, sí, ya no es el mismo, es otro. Y siempre va a estar, ¿no? El punto es cómo, qué hacer con ese resto y de qué forma, ¿no? Digamos, restarlo también, ¿no? Y eso que se forma en otro lugar, no hacer que eso se reste como funciona. Claro, no, como analista no, después, como analizante a la hora de producir un propio texto, ¿no? De poder decir algo de eso, ¿no? Esto que dice Isabel, que ya pasa a ser algo extraño, ¿no? Extranjero, después que ya está dicho, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por la participación y bueno, los esperamos en la próxima reunión del Seminario Anual de Escuela. Gracias a todos. Gracias.